No esperes que yo te cuide. Ahora tengo mi propia vida. Así llegó el mensaje, sin saludo, directo como un portazo. Edelmira tenía la taza de té en la mano, porcelana blanca, bordes finos, una de las últimas del juego que registró para su boda. Se le resbaló un poco. El té caliente le quemó la palma, bajó hasta el piso y oscureció el borde de su bata. No se movió, no lo sintió. La pantalla seguía encendida como retándola. La miró fijo, esperando otro mensaje. A lo mejor se había equivocado. A lo mejor venía un «perdón, mamá», un «era broma», un «tranquila», algo, lo que fuera. Nada. Se sentó a la mesa de la cocina. La silla crujió no por su peso, sino por el silencio. Ese silencio que se instala cuando algo querido se muere, pero el mundo sigue girando como si nada. El vapor del té derramado subía despacito y se perdía en la luz gris que entraba por la ventana. Volvió a leerlo más despacio. No había error. No era imaginación. No esperes que yo te cuide. Ahora tengo mi propia vida. La había partido en dos. Él trazó la raya y le puso de nombre ser adulto. Y ella del lado chiquito ya no entraba en su mapa. La tetera seguía silbando bajito atrás de ella. Se levantó, la apagó y se secó las manos con el trapo que colgaba junto al fregadero. No limpió el charco todavía. Nomás se quedó ahí, dejando que el calor se le fuera de la piel. Afuera, el patio no había cambiado. Los gorriones seguían picoteando el comedero bajo el árbol de mango. El cielo seguía gris plomizo como toda la semana. Pero todo se sentía distinto. No por lo que dijo, sino por lo que confirmó. Siempre había temido que el amor que dio tan calladito se hubiera perdido. Esa mañana entendió sí se perdió. Cruzó la cocina, abrió el cajón bajo la ventana y sacó la carpeta del testamento. Ahí seguía su nombre. Letra cuidada, tinta azul, mano firme. Volvió a sentarse. El bolígrafo ya estaba a la mano. La carpeta cayó suave sobre la mesa. Los papeles adentro estaban crujientes, intactos, desde aquel día en la oficina de la licenciada Rosalba, hacía 6 años. Olían a tinta y pegamento de archivo como libros viejos de la biblioteca municipal. Sacó la primera hoja del plástico y la abrió. Ahí estaba, Fidencio, una y otra vez, beneficiario de la casa, de la cuenta de ahorros, del fondo para el retiro, del armario antiguo de madera que fue de la abuela, escrito con la tinta azul profunda que ella eligió a propósito. Parecía sincero. En ese entonces lo sintió sincero. Apretó la carpeta con una mano y agarró el bolígrafo que estaba junto al frutero. Sin dudar, empezó por la casa. Una raya horizontal limpia sobre su nombre, luego la cuenta, luego la siguiente, sin tachones. Pura claridad. Cada trazo le afirmaba más la mano. No había coraje en la habitación, ni lágrimas. No lo hacía por rencor. Lo hacía porque el amor que había vivido era chueco. Años preparando, protegiendo, planeando, para alguien que la veía como estorbo. Cuando terminó, cerró la carpeta y la guardó. La mano se quedó un segundo sobre el celular. No dudó. Marcó directo a la oficina de Rosalba. La recepcionista contestó al segundo tono. «Habla Edelmira», dijo. «Quiero agendar una modificación». Rosalba llevaba los trámites desde antes de que Saturnino se fuera. Conocía los papeles tan bien como ella. No hizo falta explicarle nada. Le dieron cita para el jueves a las 10. Lo apuntó en un papelito y lo dejó junto a la tetera. Sin alboroto, sin contestarle a Fidencio, sin pleito. Llevó la carpeta al cuarto, abrió el baúl de cedro al pie de la cama y la acomodó con cuidado entre las cobijas de más. Se sentó un rato, las manos en el regazo, esperando que el silencio de la casa dejara de sentirse como hueco. No pasó de inmediato, pero la espera empezó a cambiar. Puso el celular boca abajo sobre la mesa. Se sintió raro, como cerrar una puerta cuando alguien podría tocar.
pero nadie tocaba. De verdad no. Por años, esa pantalla había sido como un lazo. Volumen alto, cargado 2 veces al día, siempre cerca en la comida, en el mandado, en la siesta. Por si acaso, por si llamaba, por si se acordaba, por si quedaba algo en él que quisiera volver. Hasta en Nochebuena, cuando el silencio duraba más que la luz del día, saltaba con cualquier vibración, alerta del clima, mensaje del banco, una vez recordatorio de una limpieza dental que ya no necesitaba. El corazón le brincaba y luego caía tan callado que fingía no notarlo. Hoy no esperó. Metió el sobre sellado en el bolsillo del abrigo, la lista del mandado atrás y cerró con llave. La oficina de correos quedaba a 4 cuadras, pasando la iglesia y las jardineras podadas que todavía traían gotas de la lluvia de la semana pasada. No corrió. Las piernas iban despacio pero seguras. Adentro no había fila. Le dio el sobre a la señorita Papeles para Rosalba. No preguntó qué era. Ella no explicó. Pagó el rastreo y guardó el recibo. En la esquina paró en el mercado. Compró ejotes, 2 limones y un pedazo de trucha ahumada. Nada de pastas, nada de cenas congeladas tamaño familia. Solo lo que ella quería comer. Se tomó su tiempo en el pasillo de las especias. Agarró un frasquito de tomillo porque olía limpio a comienzo. De regreso los brazos le dolían por el peso de la bolsa, pero era un dolor bueno de verdad, no el que llegaba de noche cuando se preguntaba si había hecho mucho o muy poco. Guardó las cosas en una cocina que por fin se sentía tranquila, no en espera, no ansiosa, solo quieta. El golpe en la puerta vino pasadas las 10, seco, no apresurado, no desesperado, medido. Estaba secando una sartén todavía tibia del desayuno. Se detuvo un segundo, la dejó y se secó las manos. Por la ventana lo vio, Fidencio, parado con los pies bien plantados, una mano todavía en el aire, como si fuera a tocar de nuevo, los hombros tensos. No venía de visita. Abrió sin decir nada. Se quedaron frente a frente, el sol estirándose entre ellos. No sonrió, no avanzó. Solo miró adentro de la casa como revisando qué había cambiado. Ya cambiaste el testamento sin buenos días, sin rodeos. Sujetó la puerta, pero no se hizo a un lado. Pasa si vas a pasar, dijo. Entró, pero no se sentó. Se quedó al borde de la alfombra, como si el piso pudiera moverse. Me llamó el banco, dijo. Dicen que una cuenta está bloqueada. Acceso conjunto cancelado. Asintió una vez. Así es. Esperó, pero ella no explicó. ¿Ni me ibas a avisar?, preguntó subiendo un poco la voz. Después de todo, ¿no merezco ni una plática? Se recargó en el arco que separaba la cocina del comedor. El corazón no le latía rápido. Las manos no temblaban. Tú dijiste que tenías tu propia vida, respondió. No más estoy respetando eso. Abrió la boca, la cerró. El silencio lo ponía nervioso. Empezó a caminar despacio cerca de la entrada, como si así pudiera sacarle algo. Pero ella no tenía pensado darle lo que esperaba. Estaba enojado, dijo al fin. Fue un momento. No lo dije en serio. Pero lo dijiste, replicó ella. Y lo mandaste. Eso es lo que cuenta. Miró la pared, luego a ella. ¿Entonces qué? ¿Me vas a cortar? No contestó de inmediato. Pasó junto a él, tomó la sartén que estaba secando y la guardó en el cajón. La cocina seguía tibia. Cuando se dio la vuelta, ya sabía qué iba a decir. El tono de Fidencio cambió cuando vio que no iba a discutir. Confundió su calma con terquedad, como si el silencio fuera una nueva arma que había aprendido tarde. Eres mi mamá, dijo, caminando de un lado a otro, las manos moviéndose para llenar el espacio. No puedes hacer cambios así sin hablar conmigo. Así no funcionan las familias. Se quedó junto al mostrador, brazos relajados, viendo el polvo flotar en la luz que los separaba. Le sorprendía lo fuerte que podía sonar alguien
cuando nadie lo interrumpía. Esta casa siempre iba a ser mía, siguió. Tú lo dijiste hace años. Y las cuentas, los muebles, los cuadros. No finjas que no estaba entendido. No somos extraños. No habló. Él quería pleito. Una grieta. Algo contra qué empujar. Pero no se lo dio. Se detuvo junto a la ventana, mirando hacia afuera, como si las hortensias tuvieran la respuesta. Luego se volvió de golpe. Después de todo lo que he hecho por esta familia, así me pagas. Cuando habló la voz salió pareja. Ya hice otros arreglos. Parpadeó. ¿Qué quiere decir eso? Exacto lo que suena. Apretó la boca. Miró alrededor y por primera vez la confusión le ganó al enojo. Como si la casa donde creció ya no siguiera el guión que él creía. No quise decirlo así, el mensaje repitió más bajito. Sabes que he estado estresado. No contestó. No había nada más que aclarar. Cambió el peso de un pie al otro. La sala ya se sentía ajena. No el comedor de su infancia, sino algo frío. Le recordó a una sala de espera en el Doctor Música Suave, folletos plastificados sabiendo que viene una plática dura y no hay escapatoria. Miró la repisa. Ella había quitado casi todas las fotos viejas la semana pasada. No como reclamo, solo como paso. Entonces ya preguntó. Caminó a la mesa, tomó el recibo de correos. Lo dobló, lo guardó en un cajón. No dijo bajito. Apenas empieza. Esa noche, después de que Fidencio se fue sin despedirse, se quedó parada en medio de la sala esperando que el aire se asentara. No había azotado la puerta, pero el silencio después de su salida sonaba más fuerte que cualquier grito. Se hizo un té que no terminó. Luego caminó al cuarto. La habitación estaba penumbrosa, todavía guardando el calor de la tarde. Se hincó junto al baúl de cedro bajo la cama y lo sacó con cuidado. Las bisagras suspiraron como siempre. Adentro todo seguía en orden, fundas de plástico, carpetas, un legajo marcado con la letra de Saturnino Socios Horizonte. No era ostentoso, sin membrete, sin sellos rojos, solo palabras claras y precisas, exacto como Saturnino hacía las cosas. Habían creado la sociedad hace 15 años, antes de que la salud se le viniera abajo, cuando todavía creían que se podía cubrir cada ángulo. Nunca fue secreto, fue preparación. Él confiaba menos en el futuro que en el sistema. Extendió los papeles sobre la cama, luego sacó el testamento actualizado del otro cajón. El nombre de Fidencio ya no estaba en uno. Ahora desaparecería de los demás. A la mañana siguiente llamó a Rosalba. No preguntó nada, solo dio hora. Se sentaron en su oficina, el sol calentando los bordes del secante de piel. Firmó las formas de traspaso despacio, dejando que la pluma descansara entre cada firma. La propiedad, la cuenta secundaria, los 3 óleos del recibidor, todo pasó a Horizonte. Nadie en el título más que la sociedad, tal como Saturnino lo diseñó. Al mediodía estaba hecho, limpio, legal, definitivo. En papel, ahora poseía muy poco. En realidad, nunca se había sentido más dueña. Rosalba empujó la última carpeta. ¿Quieres copia física para tus archivos? Sí, dijo. Y manda una sellada al banco, por si acaso. Salió sin voltear los documentos en la bolsa como algo que por fin se había ganado. La semana siguiente bajó al centro comunitario con una carpetita bajo el brazo, patrones, retazos de tela y una nota escrita a mano ofreciéndose a dar clases de costura para principiantes los miércoles. La señora del mostrador parpadeó cuando le explicó. Preguntó si tenía credenciales. Le dijo que tenía 30 años con aguja e hilo y que antes cosía 3 uniformes en una noche mientras criaba a un muchacho que nunca notaba que los puños quedaban parejos. La señora sonrió. Tomó su número. Escribió Edelmira miércoles en el clipboard junto a la puerta. No esperó a que la llamaran.
Pasó por la zapatería a 2 cuadras y se compró unos zapatos para caminar con buen soporte. No los de oferta, no los que Fidencio alguna vez llamó de vieja, los que le quedaban bien. Se los puso para volver. Esa tarde movió el sillón antiguo del rincón oscuro, donde había estado años, y lo puso donde le diera la luz de la ventana del oriente. El cojín todavía tenía forma. Pasó la mano por los brazos de madera pulidos pero suaves de tanto sentarse en silencio. Se sentó ahí, no a esperar nada, no a matar tiempo, solo a estar. La banca del jardín llevaba meses sin tocarse. Quitó las hojas secas, la lavó con agua tibia y vinagre y también se sentó ahí. Los pájaros venían y se iban. No se movió. El horario se le fue acomodando solo, casi sin planear. Desayunaba cuando tenía hambre, no cuando pensaba que podría sonar el teléfono. Almorzaba en silencio sin esperar que una voz lo llenara. Ya no guardaba las servilletas buenas para visitas. Las usaba para ella. Parecía que nada cambiaba, pero cambiaba. Todo alrededor seguía en su lugar, pero sentía el ritmo de la casa ajustándose. Sin anuncios, sin fiesta, solo cambios callados, bordes, suavizándose, rutinas rehaciéndose. Esa noche se durmió temprano y no miró el celular ni una vez. A la mañana siguiente se levantó sin despertador y supo exactamente qué quería hacer. Despertó con la frase ya armada en la cabeza. Te quise con todo, pero se me olvidó quererme a mí con la misma entrega. Se quedó ahí callada y segura, como si llevara años esperando que la reconociera. Se hizo té, se sentó a la mesa del comedor y sacó una hoja de papel carta, sin rayas, marfil suave, con algo de peso, el que usaba para notas de agradecimiento después del funeral. La pluma se movió sin pausas. No empezó con «Querido Fidencio». Nomás comenzó a escribir como si hablara en una habitación donde él solía estar. Le contó que lo había criado lo mejor que supo, con paciencia, muchas veces en silencio, siempre con esperanza. Que se desvelaba planchando camisas y se quitaba cosas para que él tuviera lo necesario y a veces lo que solo quería. Que había puesto excusas por sus ausencias mucho después de que debió dejar de hacerlo. No acusó, no explicó lo que dio por sentado, solo dijo la verdad de lo que se había entregado. Luego escribió: te libero de la responsabilidad que rechazaste y me libero del dolor de esperar lo que no pudiste dar. Dobló la carta, una vez la metió en un sobre sencillo, lo cerró y escribió su nombre adelante. No para mandar, solo para saber que existía, que había dicho lo que tenía que decir, aunque fuera una vez y solo para ella. Guardó el sobre al fondo del cajón del escritorio, debajo de un montón de papel en blanco. Esa tarde se sentó otra vez a la mesa, esta vez con otro tipo de formato. Llenó los papeles de donación para un fondo de becas vocacionales que había leído en el periódico. Muchachas entrando a oficios: carpintería, mecánica, costura. Manos prácticas, con sueños callados. Puso una nota en honor al trabajo que casi nadie ve. Cuando el sobre estuvo timbrado y listo, lo llevó ella misma al buzón, sin aplausos, sin testigos. De regreso, pasó junto al rosal que había batallado toda la primavera. Se detuvo, quitó las flores muertas y vio 3 botones nuevos empujando desde abajo. La mañana llegó suave, sin alboroto, sin celular vibrando, sin voz gritando desde el pasillo. Solo luz colándose por las cortinas y el sonido de la tetera subiendo despacio. Se movió sin prisa. Eligió el té de hoja que más le gustaba, el que traía cáscara de naranja y clavo, y que Fidencio decía que hacía que toda la casa oliera a panadería. A ella le gustaba eso. Lo dejó reposar más de lo normal, se sentó a la mesa y no miró el reloj. La casa no se sentía vacía, se sentía suya. El aire había vuelto a acomodarse en las esquinas como si recordara a quién pertenecía.
Quedaban cosas por hacer, un cajón, por ordenar una loseta suelta cerca de la puerta trasera, pero ninguna la jalaba. No se sentía atrasada. No se sentía olvidada. Solo quieta. Salió y regó las macetas de la entrada. Los cempasúchiles habían aguantado más de lo que esperaba. Cortó las flores gastadas y acomodó un poco más de tierra alrededor de las raíces. El movimiento la anclaba como si cuidar cosas pequeñas pudiera hacerla más fuerte por dentro también. Justo cuando iba a entrar sonó el timbre. Se detuvo una mano en la puerta de malla, la otra todavía con las tijeras de jardín. Sonó otra vez una, luego silencio. No corrió. Tampoco se congeló. Dejó las tijeras en la mesita junto a la ventana y caminó despacio a la puerta principal. Por el vidrio vio una silueta. No clara, solo lo suficiente para saber que no era el cartero. Pero no abrió. Se quedó un momento la mano en la perilla, escuchando su respiración. Nada se sentía amenazado, nada se sentía debido. Esta vez entendió algo que antes no. Podía elegir si dejaba entrar a alguien, no por coraje, no para castigar, sino simplemente porque era su puerta, su casa y su momento. El toque no volvió. Se dio la vuelta hacia la cocina, el olor del té todavía tibio en el aire, y alcanzó el libro que había dejado abierto la noche anterior. A ustedes, mis queridas mujeres, escúchenlo. Claro, no están solas. Su valor no se va con los años, con el silencio o con el rechazo. Mientras sepan quererse y honrarse a sí mismas, llevan un valor que nadie les puede quitar. Nunca sabemos de verdad cuándo los hijos que criamos con todo el corazón van a crecer y volverse extraños, cuando las voces que consolamos empiezan a darnos la espalda. Esa incertidumbre duele y es real, pero hay una cosa que sí podemos saber con certeza quienes elegimos ser ante eso. Podemos elegir dignidad, podemos elegir ternura hacia nosotras mismas, podemos elegir seguir enteras, aunque el amor no regrese como esperábamos. No importa quién seas, no importa tu edad, tu historia sigue siendo tuya. Mereces cuidado, respeto y suavidad, sobre todo de ti misma. No abandones a la mujer que te ha llevado por cada temporada de tu vida. Quédate con ella, protégela, háblale bonito. Quererte no es egoísmo, es supervivencia, es fuerza, es la promesa callada de que aunque el mundo cambie, tú no vas a desaparecer dentro de él. No te dejes atrás.